Bueno, vamos con el segundo bloque. Entonces, en ese punto quedamos. Sin embargo, lo que nosotros habíamos visto también al final del debate sobre explicación, digamos, el debate sobre explicación de Hempel, que todo el debate sobre Hempel está básicamente, ¿se acuerdan ustedes de las tres condiciones, digamos, de... O sea, Hempel no lo plantea de manera abierta en ese texto, pero si ustedes revisan las tres condiciones por las cuales una explicación tiene que ser científica, que eran que los enunciados puedan ser corroborados empíricamente, que las leyes puedan ser corroboradas empíricamente, o sea, que los enunciados observacionales, es decir, las observaciones que yo hago sobre el mundo puedan ser corroboradas, que las leyes puedan ser corroboradas, digamos, o sea, las leyes siguen siendo enunciados, pero las leyes, los enunciados de tipo universales o generales, que eran las leyes, puedan ser corroborados empíricamente. Y por último, que todo el razonamiento pueda ser, digamos, no sea un razonamiento espurio del punto de vista lógico, o sea, que se siga de las premisas a las conclusiones y no sea abusiva, digamos, o falaz la forma del razonamiento. Si ustedes se piensan en realidad, en el fondo es una filosofía del lenguaje. ¿Por qué es una filosofía del lenguaje? Porque lo que están tratando de pensar es que de lo cual yo puedo, digamos, discutir, es decir, ¿dónde está la logicidad del conocimiento, digamos, del conocimiento, digamos, de la historia? Hay un desplazamiento, fíjense que ya, en un sentido, voy a ser redundante acá, pero la idea del sentido de la historia es totalmente desplazada para hacer pensada el sentido de la historiografía, si se quiere. ¿Se entiende lo que quiero decir? O sea, ya no están pensando, digamos, que en los hechos yo pueda encontrar un sentido evidente. Ese sentido de los hechos lo puedo captar en todo caso de manera derivada a partir de las leyes, pero en última instancia esas leyes tengo que demostrar su funcionamiento en un aparato que sea el aparato de la historiografía. Es decir, que hay un desplazamiento, digamos, del objeto en sí mismo, como cierta posibilidad de que yo tenga de captar el objeto en sí mismo, hacia un desplazamiento de que en última instancia la forma de justificar el conocimiento del objeto yace en la propia práctica historiográfica. Es decir, porque si no, no tiene sentido plantear de que yo tengo que estudiar la logicidad de los razonamientos históricos. O sea, que tengo que estudiar que los razonamientos históricos no sean razonamientos espurios o que sean lógicamente concluyentes. ¿Se entiende lo que quiero decir? Hay un desplazamiento del objeto al conocimiento. Y en ese desplazamiento del objeto, que ya se entiende, digamos, que no hay una posibilidad, digamos, de que el conocimiento represente de manera plena o completa ese objeto, o sea, si no es por medio de una ley, pero al mismo tiempo que, digamos, esa apropiación del objeto se produce por medio de la ley, en última instancia, la forma de corroborar esa ley tiene que ver con sus propiedades lógicas que se producen en el conocimiento, no el objeto en sí mismo. Lo que tiene propiedades lógicas no es la historia, sino la historiografía. Y en todo caso, estudiar la historiografía me permite, para un sentido, digamos, para un positivista, un neopositivista muy fuerte, me permitiría comprender o explicar la estructura de ese objeto. Pero la explicación siempre termina por tener un carácter externo al objeto. ¿Y dónde se concreta la explicación? En última instancia se concreta en una historiografía. ¿Qué es lo que los que le responden a Hempel le dicen que deben investigar? Dicen, nosotros no podemos prescribirles forma de racionalidad, etcétera, X, por ejemplo la de las leyes, que son propias de la racionalidad de la física, sino que tenemos que pensar la forma de racionalidad propia de los enunciados históricos. Y acá es donde entra Danto. ¿Por qué? Porque Danto
es dentro de este grupo uno de los que interviene de manera más clara para tratar de llevar adelante ese desplazamiento. Es decir, bueno, ¿qué tipo de enunciados producen los historiadores? Entonces, fíjense. Profe, también es un ¿Sí? poco lo que dice Ricoeur, ¿no? ¿Quién, perdón? Sobre eh, no sé cómo se escribe, Ricoeur. Ah, Riquer, sí, perdón, no te Ricard, entendí sí. bien. Sí, Ricard, sobre la comprensión del relato histórico. Sí, o sea, sí, ahora, en todo caso podemos pensar, digamos, hay una unidad, hay un contacto con Danto, pero el Sí, contacto con Danto, digamos, tiene que ver más con un desplazamiento hacia la cuestión, digamos, hacia la cuestión, digamos, del lenguaje, pero están pensando, digamos, de manera diversa el proyecto de la historiografía, digamos. Coincidirían en que de que la filosofía de la historia, digamos, se tiene que redirigir hacia el análisis del discurso, pero tanto qué tipo de análisis del discurso tienen que hacer y en última instancia cuál es la materia, por decirlo de alguna manera, o la sustancia de la historia, ya ahí no tendrían acuerdo, digamos. Claramente, digamos, Riquet está más en la línea, sin lugar a dudas está en la línea de Gadamer, además lo reconoce abiertamente. sí. eh, y Danton nunca estaría de acuerdo con sostener una concepción, digamos, como la de Gadamer, digamos. Estaría más bien alejado y él en todo caso no le interesaría, digamos, pronunciarse acerca, digamos, de toda la totalidad de la representación histórica, como lo va a hacer en otros textos. Yo no los puse en los textos de Gadamer, digamos, perdón, de Riquet. Riquet tiene 3 libros, eh, Tiempo y Narración se llaman, que le dedica a las relaciones, digamos, entre tiempo y narración, no solamente narración histórica, sino también la narración ficcional. Y entonces, en última instancia, lo que quiere buscar, la pregunta de Riquet tiene que ver más con una pregunta, digamos, de cómo se construye nuestra mirada, cómo se relaciona eh, nuestra, en última instancia la pregunta es sobre Gadamer, cómo se produce la comprensión, pero ya no a un nivel, digamos, Gadamer lo que adelanta es la pregunta, Gadamer que termina diciendo, bueno, la comprensión se produce en el nivel lingüístico, pero no produce una teoría acerca de cómo esa comprensión se produce. En cambio, Riquet avanza, no en los textos que yo le di, que es mucho más simple, Riquet avanza en dar una teoría de cómo se produce efectivamente esa comprensión a un nivel narrativo. Sí. ¿Tá? Si quiere es como un hide and white, pero no, pero dentro de la línea más de la comprensión. Lo que es importante de la pregunta que haces vos también, o sea, o me permite decir una cosa que es relevante, que es este primer punto, digamos, que yo pongo acá, que pongo el lenguaje analíticos y continentales. ¿Por qué? A ver, voy a salir un poco de acá para que aparezca mi cara, porque si no parece que habla. A ver, ahí aparezco, la magia. ¿Por qué? Porque la pregunta es, porque lo interesante es que eh, toda la filosofía de la historia y las ciencias sociales, inclusive muchas ciencias sociales, la antropología, la sociología, distintas ciencias sociales, confluyen después de la Segunda Guerra Mundial en un giro hacia el lenguaje. Es decir, yo con esto qué quiero decir, es decir, la diferencia, digamos, que aparece como una diferencia radical que aparecía como una diferencia radical a principios, digamos, de siglo entre los que defendían la explicación contra aquellos que defendían la comprensión como dos formas totalmente radicalmente diferentes de verse, esa distinción se va borrando no solamente por los giros que se producen en cada una de las dos corrientes, como yo le decía, los analíticos empiezan a decir, bueno, lo que hay que analizar no es tanto, digamos, no hay que prescribir una forma específica de ver la historia a partir de leyes, sino lo que hay que tratar de comprender la racionalidad implícita en la distinta forma, digamos, de la historia.
Y por otro lado, Gadamer, ¿qué va a decir? Va a decir, bueno, la separación radical entre objetividad y subjetividad es imposible de sostener porque tanto la objetividad como la subjetividad son el resultado de un proceso histórico. Y hay una historicidad inherente en la mirada que yo tengo sobre mi objeto. Pero además de decir eso, que lo acerca bastante, porque en última instancia lo que te van a decir, lo que están diciendo es, bueno, yo tengo que pensar cuál es la forma de la racionalidad que produce el conocimiento histórico. Y el otro lo que está diciendo, lo mismo yo podría decir, bueno, eso es una forma más en un punto de vista, del punto de vista de los resultados de la investigación, o del debate filosófico, me lleva a pensar que no hay una única racionalidad científica. Que en parte lo que dice Gadamer, que dice, no podemos pretender, digamos, una racionalidad objetivista uniforme. ¿Por no? Porque la racionalidad cambia. Porque la racionalidad es el propio resultado del encuentro del sujeto con el objeto. Y ese resultado del objeto y digamos, del encuentro entre el sujeto y el objeto es lo que produce el conocimiento. Y ese conocimiento es parte de esa relación misma. Por lo cual, a medida que se vaya produciendo una modificación temporal de ese sujeto, también se va a producir una modificación del objeto y del resultado que es el conocimiento. Y el conocimiento a la vez entra a ser parte de todo el proceso porque ya forma parte del propio sujeto como tradición, como prejuicio. Entonces ahí es donde opera, si se quiere, un punto de contacto en la forma, no en el lenguaje, porque en el lenguaje analíticos y continentales tienen lenguajes muy diferentes, pero desde el punto de vista, digamos, de los resultados prácticos, si se quiere, la mirada práctica concreta que tienen sobre el conocimiento, se empiezan a aproximar. Y el otro punto de aproximación es el lenguaje. Porque Gadamer produce justamente ese entendimiento y ese acercamiento, digamos, ese proceso de comprensión se produce en el lenguaje. Y la tradición es una tradición básicamente literaria, discursiva, una tradición de un discurso. Y el otro que dicen los analíticos también es similar, porque van a decir, bueno, las racionalidades no hay que buscarlas, digamos, en normas generales abstractas de la ciencia, sino en la práctica específica de los científicos. Es decir, ahí es donde hay que encontrar las racionalidades. Fíjense hoy como en el debate público, las racionalidades... Profe, Sí, entonces Gadamer que estaría al lado más de, como es Heider White, que también dice que la historia es una construcción de un producto del discurso. sí. No, sí, no. Ahora vamos para ahí. Ahora vamos para esa parte. Lo que pasa es que yo lo que digo es que en última instancia, en toda la filosofía de la historia, Sí. hay no solamente en toda la filosofía de la historia, en toda la filosofía en general, en la segunda mitad del siglo XX o en la primera mitad, en la última parte de la primera mitad, década del 30 para adelante, década del 40, hay un creciente reconocimiento de que, el proceso, digamos, donde se produce la producción del conocimiento es básicamente un proceso discursivo. No importa de qué corriente hablemos, no importa si hablamos de corrientes continentales o, si se quiere, empiristas o corrientes, digamos, especulativas, todos reconocen que es en el lenguaje donde se produce la construcción del conocimiento. Es decir, la construcción de conocimiento básicamente es un acto discursivo, es un acto lingüístico, sea por medio de un lenguaje formal, como es el lenguaje de la matemática, o sea por medio de lenguajes naturales, como es el lenguaje español o inglés, que son los lenguajes naturales, o el chino. Lenguajes naturales significan lenguajes no formales, no inventados. La matemática es un lenguaje no natural, la construye el ser humano. ¿Tá? Y hay muchos lenguajes formales y muchas matemáticas inclusive. No es lo mismo la matemática decimal que la matemática binaria de uno y ceros. El sistema binario es un sistema con dos números y el sistema, digamos, decimal es un sistema con 10 números. ¿No? Fíjense la diferencia. Entonces son lenguajes formales.
En un sentido son lenguajes artificiales. En cambio, el castellano, el inglés, el chino, etcétera, etcétera, son lenguajes naturales. Inclusive el griego, por ejemplo, el griego antiguo no se habla más, el latín no se habla más. Y hay idiomas, el griego tiene otra forma distinta, digamos, el griego moderno del griego antiguo. Entonces, es en los lenguajes naturales en que se construye el conocimiento. Y es en los lenguajes formales que también se construye el conocimiento. Entonces, ese reconocimiento de que es ese espacio, podríamos decir, que no es un espacio en el sentido estricto, ¿no? Sino que es, bueno, la pregunta es, ¿no? Un poco, bueno, no sobre qué es el lenguaje, pero sí hay una pregunta acerca, digamos, de qué papel juega el lenguaje en la construcción del conocimiento. Bueno, es toda la filosofía e inclusive las ciencias sociales van a trasladarse hacia ese lugar. No importa si empezaron las ciencias sociales o la filosofía. Pero, por ejemplo, la pregunta, digamos, la antropología se empieza a preguntar, no casualmente la antropología estructural se empieza a preguntar si a partir, digamos, de usar, digamos, de cómo los roles sociales podían ser pensados, digamos, como forma discursiva, ¿no? O sea, famoso estudio de Levi-Strauss sobre el intercambio de mujeres, etcétera, etcétera. O sea, en determinados pueblos, en determinados pueblos no europeos. ¿Correcto? Entonces, hay un creciente interés acerca de ese descubrimiento, que es un descubrimiento en un sentido filosófico. Es decir, bueno, efectivamente es en el lenguaje, en el lugar que se produce el conocimiento. Es en el lenguaje. Después hay una segunda pregunta de qué tipo de lenguaje estamos hablando o qué concepción del lenguaje está operando, ¿no? Hay una concepción del lenguaje como representación, es decir, el lenguaje es una copia de la realidad, pero también, digamos, hay ciertos desarrollos de la lingüística que van contra esa concepción de que el lenguaje es una copia de la realidad. Eso sería una concepción referentista o referencial del lenguaje. Entonces lo que hay es un proceso de ruptura con esa concepción, porque lo que se empieza a reconocer es que hay cierta, sobre todo a partir de la obra de Saussure, que ustedes la conocen. Saussure, ¿qué es lo que plantea en el curso de lingüística general, que es del principio del siglo XX? Saussure dice, bueno, hay una lengua y un habla. El habla son las formas concretas, digamos, de los lenguajes concretos que usan los hablantes. La lengua es la estructura general en la cual se produce la estructura general de la lengua. Entonces, dice, para poner un ejemplo vulgar y tal vez hasta mal dicho, pero para agarrar el sentido, él dice, sujeto, digamos, esta concepción estructural que dice, si yo quiero armar una frase, tengo que tener sujeto y predicado, ¿no? Si yo quiero armar una frase verbal, tengo que tener sujeto y predicado. No importa cuáles son los signos, el habla, con lo que yo relleno el sujeto y predicado. En cualquier lenguaje natural va a ser necesario que yo tenga que tener un sujeto y un predicado. Y ese problema, ese enfoque entre separar la lengua y el habla, también le permite resolver un problema del signo. Porque yo puedo utilizar la palabra, me permite explicar que lo importante es que yo tenga un signo para un tipo concreto de sustantivo y no el signo específicamente. Vamos a poner un ejemplo. Yo me puedo llamar, uno puede usar la palabra vaca para referirse a ese objeto de 4 patas, cuadrúpedo, etcétera, a ese animal de 4 patas. Yo puedo utilizar la palabra vaca o puedo utilizar la palabra cow en inglés, o cow, ¿correcto? O sea, no hay diferencia. Entonces, son dos palabras diferentes que ocupan el mismo lugar para referirme a un objeto. Entonces, lo que eso estaría poniendo en cuestionamiento, estaría poniendo sobre claro que no hay una relación unívoca o directa entre una palabra y un objeto. Que esa relación, es necesario tener una palabra, y después vamos a discutir a ver si es necesario tener un objeto, que por ahora, podríamos decir, es necesario tener un objeto, pero
qué palabra y qué objeto es un hecho arbitrario. ¿Qué palabra y qué objeto es un hecho arbitrario? Entonces, se rompe una concepción naturalizada del lenguaje y representacionista directa del lenguaje. Y abre la posibilidad del lenguaje como una representación del mundo, o en todo caso rompe con una concepción teológica del lenguaje, donde el lenguaje, por medio de la garantía, digamos, de Dios, establece una manera única y directa entre un objeto y la palabra que lo representa. Esto también fue trabajado, esto es digamos, no es un hecho nuevo, es problemático inclusive desde la antigüedad. Hay una... Bueno, voy a hacer un breve corte ahora, a ver si ustedes